Retomamos ahora las jornadas con este segundo encuentro. Como los dos de esta mañana, tiene por objetivo información, conocer qué fue ETA en este país, conocer también la historia de sus víctimas y, en este caso, la reacción específica de la sociedad civil a partir de la coordinadora Gesto por la Paz, desde el año 85, para armar una respuesta civil. Armar es una palabra. Sí. Para articular una respuesta civil en favor de la paz y contra la violencia de ETA y contra todas las formas de violencia, ¿no? Respetando, cuidando la dignidad de la persona y la libertad de la persona. Tenemos para eso a Isabel Urquijo, que participó en Gestos de la Coordinadora desde el principio, se incorpora a Gesto por la Paz como responsable de gestión en 1990, hasta el final, hasta la disolución de Gesto por la Paz, y que participa como protagonista en el documental que veremos después, Gesto, documental que expondremos a las 12:15 de la mañana, ¿verdad? La coordinadora Gesto por la Paz tuvo unos inicios, bueno, enseguida te paso la palabra, ¿vale? Porque creo que lo vas a... tuvo unos inicios difíciles, como contaba Lourdes, de no ser quizá bien comprendida por una posición que no era la propia de la sociedad civil en aquel momento, aunque pronto fue reconocida significativamente. En el año 89 el Parlamento Vasco acordó por unanimidad impulsar la candidatura de Gesto por la Paz al Premio Nobel de la Paz. Esto, por si acaso ya no lo dice, lo digo yo. La candidatura recibió apoyo del Parlamento de Navarra, del Parlamento de Cataluña, de la Asamblea de Madrid, de Cáritas, de Cruz Roja, del Senado y hasta un centenar de organizaciones, para que veáis el impacto de lo que significó la aparición de Gesto por la Paz en la sociedad vasca, ¿no? Sobre los objetivos, las acciones más significativas de Gesto por la Paz, pues nos habla ahora Isabel Urquijo, a quien cedo la palabra para aprovechar mucho su experiencia y su tiempo con nosotros. Muchas gracias. Bueno, lo primero que quiero hacer es agradecer a la universidad no solamente el haberme invitado, sino el realizar este tipo de jornadas, porque me parece que son totalmente necesarias en una sociedad donde se ha vivido una situación de violencia tan grande como la que se vivió en el País Vasco. Es una pena, y me da mucha pena, que estas jornadas no se celebren en Euskadi y sí se celebren, que es donde más falta hacen, y se celebren en Bilbao, en Madrid. Pero bueno, en cualquier caso, pues aquí venimos y vamos a tratar de aportar todo lo que pueda para que podáis entender lo que fue ETA y la reacción que tuvo la sociedad vasca. Como todos sabéis, ETA comenzó su actividad terrorista el 7 de julio de 1968 y la terminó el 20 de octubre del 2011, cuando decidió dejar la lucha armada. Y utilizo sus palabras, la lucha armada. Yo lo llamo terrorismo puro y duro, pero ellos emplearon la lucha armada. Durante esos 43 años hubo miles y miles de vascos y vascas que nos incorporamos a la vida con la violencia de ETA. Nos hemos educado y hemos aprendido a ser ciudadanos y a vivir y a leer noticias y a todo, como decía Lourdes, con ETA en la cabecera de todos los periódicos. Eso, claro, por supuesto, tiene unas repercusiones no solamente personales, sino también tiene unas repercusiones sociales y políticas. Como bien ha dicho Lourdes antes, la política estaba totalmente mediatizada por la actividad de ETA y la sociedad también. Entonces, en ese sentido, quiero destacar dos cosas que me han parecido que han sido las dos más positivas que han ocurrido en estos 43 años de violencia. Y como ya que algunos compañeros vascos me pueden decir perfectamente que no es así, pero yo son las que considero que son así. Una fue el nacimiento de Gesto por la Paz en 1985 y otra fue la firma del Pacto de Ajuria Enea en 1988. El Pacto de Ajuria Enea fue, me parece que un movimiento clave en política, porque supuso una unidad férrea de todos los partidos democráticos frente al uso de la violencia. Y además, de alguna manera, deslegitimaban el discurso, bueno, de alguna manera no, totalmente deslegitimaban el discurso que pretendía imponer la izquierda abertzale de liberar al pueblo vasco de no sé qué opresión que realmente
no era cierta. En cualquier caso, esa firmeza de posicionamiento frente a la violencia de ETA es verdad que también estaba acompañada de una mano tendida hacia todas las personas que de cualquier manera se quisieran desmarcar del uso de la violencia. Yo os digo que si tenéis algún interés en ello, os invito a que leáis el contenido del Pacto de Ajuria Enea, porque me pareció un texto fabuloso. Yo creo que de las mejores cosas que se han hecho en política, utilizando un poco la cabeza y no tanto el corazón. Por desgracia, el Pacto de Ajuria Enea se destrozó en 1989, solamente duró 10 años, y a partir de entonces, pues, la clase política se dividió, y creo que fue un retroceso considerable que terminamos pagando toda la sociedad vasca. Para explicar un poco cómo surgió ETA y demás, me voy a retrotraer hasta el general Francisco Franco. Sabéis que terminó la guerra civil, ganó la guerra civil el golpe militar aquel que se habían propuesto en el 36 y efectivamente cuando ya se instauró la dictadura, el régimen dictatorial que conocemos como el franquismo, hubo una represión muy grande en toda España. Quiero aclarar aquí una cosa, en el País Vasco hay como una especie de, porque se ha creado siempre una épica en torno a ETA, y en esa épica de explicar qué fue ETA, se suele decir que la represión que hubo en el País Vasco por parte de Franco que fue inmensa. Sin embargo, los datos reales de ejecuciones que hubo en toda España en aquellos años primeros de las 2 primeras décadas del franquismo, hubo regiones como por ejemplo Andalucía, Extremadura o incluso Asturias que sufrieron muchísimo más la represión que lo que viene a ser lo que luego fue la Comunidad Autónoma Vasca. Entonces, eso no fue real. Es verdad que la represión de Franco fue grande, pero eso nunca justificó que en Euskadi hubiera una reacción específica, porque no fue especial aquella represión. Me estoy refiriendo a la represión posterior a la instalación del régimen. Luego vinieron otros momentos en los que es verdad que en Euskadi se cometieron también atrocidades por parte del Estado. Como todos sabéis, aparte de la fuerte represión, fue un régimen dictatorial donde las libertades y los derechos de la ciudadanía pues, quedaban totalmente anulados. Por ejemplo, las mujeres, aquí veo que hay bastante porcentaje de mujeres, no teníamos derecho a votar, pero tampoco había sindicatos, no había libertad de prensa, no había elecciones de ningún tipo, democráticas ni de nada, etcétera, etcétera. Más que nada, no era que el Estado estuviera al servicio de la ciudadanía, era al revés. La ciudadanía tenía que estar al servicio de un Estado, que estaba dirigido por quienes lo dirigían, ¿verdad? Otra característica del franquismo que creo que conviene tenerla en cuenta es el centralismo. El centralismo tan grande que hubo en aquellos años del régimen franquista supuso la eliminación de todas aquellas expresiones identitarias que había especialmente en 2 sitios. Yo no quiero despreciar a ninguna otra comunidad autónoma de España, pero sí había dos comunidades, como eran la catalana y la de Euskadi, que tenían una personalidad identitaria muy fuerte. De hecho, pues, tenían una autonomía ya en la República, etcétera, etcétera, y tenían cierto autogobierno. Bueno, pues con el centralismo del régimen franquista pues desapareció. En esta época primera de Franco prácticamente no hay ninguna oposición al franquismo, salvo una oposición simbólica que era la que desarrollaban los maquis, la gente que vivía en los montes y demás y trataban de hacer sus incursiones contra el régimen. La segunda época del franquismo la pongo a partir de que se termina la autarquía y empieza el desarrollismo español. España de repente empieza a crecer como loca. Es uno de los países que más crecimiento económico tiene de toda Europa. Claro, es verdad que tiene el más crecimiento económico de toda Europa, pero porque partíamos también del subsuelo. Vamos, estábamos en un país prácticamente empobrecido y demás. Entonces, bien, esto de aquí, no sé, muy bien. La segunda, creo que me he confundido de hojitas. No hay ningún problema. En esta época del desarrollismo, las fronteras empiezan a fluir y se empiezan a intercambiar, empiezan a discurrir ideas que proceden de Europa y empiezan a entrar en España. Esto significa que ideas
revolucionarias o de la nueva izquierda que está surgiendo en Europa también empiezan a entrar en nuestro país. En cualquier caso, hay un aspecto que este desarrollismo sí marca un poco en Euskadi, y es el fuerte impacto que tuvo en tanto en cuanto se produjo una gran industrialización del País Vasco. Ya había habido una industrialización fuerte en Euskadi, pero en los años 50 y 60 se afianza una industrialización tremenda. Eso supone que empieza a llegar mucha gente de fuera del País Vasco a trabajar allí. A esta gente que llegaba de fuera al País Vasco, los nacionalistas inventaron los nacionalistas, me voy a centrar fundamentalmente en Sabino Arana. Sabino Arana era el precursor del nacionalismo vasco del siglo XIX, no te podemos perder de vista que era del siglo anterior a todo esto que estamos hablando ahora, y consecuentemente era una persona, aparte de muy machista, muy racista. Entonces, en cualquier caso, se inventó ya el término de maqueto. Maqueto es un calificativo totalmente peyorativo y despreciativo hacia la persona a la que se dirige. Bueno, pues en este momento de gran industrialización de España, perdón, del País Vasco, lo que ocurre es que hay un sector del nacionalismo vasco que empieza a pensar que esta invasión de maquetos, y perdonadme la utilización de esta palabra, podía desvirtuar un poco la identidad del pueblo vasco. En ese sentido, yo creo que una especie de resurgimiento bueno, ¿qué es lo que está pasando? Tenemos que defendernos ante esto. Yo creo que con esta intención surgió un movimiento político y cultural, por supuesto todo era ilegal, que se llamaba ETA, Euskadi eta Askatasuna. Esto, como he dicho, era un movimiento político-cultural, nada tenía que ver con lo que luego se convirtió ETA. Se creó en 1958. Bien, pues durante un montón de años, este grupo, que estaba formado fundamentalmente, potenciado por jóvenes nacionalistas, pertenecientes igual a la burguesía y tal cual, a la que se sumaron otros jóvenes con ideas más revolucionarias y marxistas, etcétera, etcétera, pues durante aquellos primeros años de ETA, lo que se dedicó fue fundamentalmente a aclararse cuál podría ser la ideología de esa organización nueva. Bueno, también otro de los debates que tenían, y que era muy serio desde luego, era el tema, la estrategia que deberían llevar para llevar a cabo sus acciones. Y en esa estrategia lo que se estaba planteando era si valía la utilización de la violencia o no valía. Había personas que estaban a favor de utilizar la violencia y otras no. Este debate se terminó el 7 de junio de 1968, cuando Xavi Etxebarrieta, uno de los dirigentes de ETA y máximo apostador por el uso de la violencia, asesinó a un guardia civil que se llamaba José María Pardines en Villabona, Guipúzcoa. Fue un asesinato absolutamente no planificado. Se dio una circunstancia, el hombre sacó la pistola y le mató. Casualidad, Xavi Etxebarrieta murió ese mismo día a manos de la Guardia Civil cuando le fueron a detener, cuando le dieron alcance. Bueno, a partir de entonces ya se había terminado el discurso de el debate sobre si ETA tendría que utilizar la violencia o no, claramente ya se utilizaba, y unos meses más tarde ya comenzó con los asesinatos que se convirtieron luego en habituales. Concretamente asesinó a Melitón Manzanas, que era un jefe de la policía de aquella época en San Sebastián. Eso fue en agosto del 68. Bien, con el tercer atentado que cometió, la tercera muerte que consiguió, que hizo ETA, quiero hacer un inciso porque me gustaría comentaros una anécdota. Fue un taxista que se llamaba Fermín Monasterio. Este hombre cogió a un cliente y cuando se dio cuenta de que el cliente iba sangrando tal y cual, paró el coche y le dijo: a ver, yo no te voy a llevar a más sitios si no me das una explicación de por qué vas así y demás. Era un miembro de ETA que había tenido un enfrentamiento con la Guardia Civil y iba herido. El taxista se negó a llevarle y el miembro de ETA le mató. Bueno, pues su hija, Dori Monasterio, en más de una ocasión nos ha comentado que durante muchos años a sus amigas en el colegio les decía que su padre había muerto en un accidente de coche.
Estuvo muchísimos años sin decir, sin verbalizar, que a su padre le había asesinado ETA. Nos preguntaremos, ¿por qué eso? Porque ser víctima de ETA no era lo que podemos pensar que podría ser lo normal. Alguien a quien le han cometido una agresión tan fuerte, vamos a arroparle, ¿no? Vamos a manifestarle la solidaridad esta de pueblo, de ciudadano, de una persona normal y corriente. Bueno, pues no. Si por lo que fuera ETA te serializaba, por el motivo que fuera, porque te habías posicionado en contra de ella, porque eras guardia civil, porque pensaban que te habías chivado, por lo que fuera, lo que se creaba a tu alrededor era un vacío absoluto. A las víctimas, y cuando yo digo víctimas no solamente me refiero a las personas muertas, sino a aquellas personas que pudieran ser víctimas, el vacío que había en la sociedad vasca hacia ellas era enorme. Un vacío pues, motivado por muchas cosas que iremos viendo y tal. Fundamentalmente, como he dicho, salvo el caso de Fermín Monasterio, prácticamente la inmensa mayoría de las víctimas de los objetivos de ETA en aquellos años eran fuerzas de seguridad, guardias civiles, policías o miembros del ejército. Fundamentalmente eran así. ¿Y la respuesta del Estado cómo era? Bueno, pues fundamentalmente nefasta. Nefasta en primer lugar porque no se enteraban de nada. O sea, no se enteraban ni por dónde les daba el aire, no estaban preparados para combatir un terrorismo ni nada parecido. De hecho, empezaron a asesinar en 1968. Bien, pues en 1973 ETA asesinó al presidente del gobierno del régimen franquista. A Luis Carrero Blanco le mató en Madrid. Es algo que parece que es inconcebible, ¿no? Una organización que tiene esa juventud y demás, ¿cómo es posible que haya podido llegar tan lejos? Bueno, pues lejos de arroparse, armarse y procurar defenderse ante una agresión terrorista, un año más tarde, que no llega ni a un año más tarde, son unos meses más tarde, ETA colocó una bomba en un bar que se llamaba la Cafetería Rolando, que estaba en la calle Correo, al lado de la Dirección General de la Policía, en la Puerta del Sol, y asesinaron a 12 personas y más de 80 heridos. Ese atentado también es curioso porque ETA no lo ha reconocido hasta 30 o 40 años más tarde. ¿Por qué? Porque en ETA no tenían nada claro que quisieran cometer atentados indiscriminados contra la población civil. De hecho, había gran parte de la organización que estaba totalmente en contra de eso. Quería que los atentados fueran selectivos, que los objetivos fueran seleccionados entre muchos. Y aquel atentado no fue para nada seleccionado y todas las personas que murieron no tenían, por supuesto, nada que ver ni con la dirección de la Guardia Civil ni con nada. Eran ciudadanos como cualquiera de nosotros que se fueron a tomar aquel día un café y terminaron con su vida. Bueno, por otra parte, aparte del despiste este clarísimo que tenían las fuerzas de seguridad, luego también hay que tener en cuenta otra cosa. Cuando trataban de actuar buscando a los terroristas y demás, también cometían unos fallos horrorosos. Y voy a hacer un comentario. En 1961, antes de que ETA matara a su primera víctima, la policía, tratando de localizar a un dirigente de ETA, paró en un control de una guardia civil que hizo en la entrada de Bilbao, en Bolueta, paró un coche donde supuestamente iba un dirigente de ETA. No fue así, no iba ningún dirigente de ETA, iba un empresario, amante del ciclismo, que había ido a Vitoria con unos amigos a hacer alguna gestión relacionada con el ciclismo, no sé, a comprar bicicletas o alguna cosa de esas. Bueno, en cualquier caso, cuando vuelve le da el alto a la Guardia Civil, se baja del coche y recibió 40 disparos de la Guardia Civil, supuestamente porque era, no sé muy bien, porque no representaba ningún peligro ni nada, no iba armado ni nada, no tenía nada que ver con ETA. Bueno, pues como este caso, tan brutal, tan salido de madre, tan disparado, nada que ver con la realidad de lo que estaba ocurriendo, durante el franquismo ocurrieron 30 casos más. 30 personas más que fueron asesinadas o en controles de esto, o en manifestaciones, o en situaciones que en muchos de los casos pues, no representaban demasiado peligro. Bueno, ya al final, desde el franquismo, además de ETA, surgen otros grupos terroristas, como el Grapo, el FRAP, el DRIL y demás, pero que todos tuvieron una vida muy corta, salvo el Grapo,
Y todos, cuando terminó el franquismo y ya empezó firmemente la democracia, pues prácticamente desaparecieron, insisto, salvo el Grapo. ¿Cuál es la diferencia entre ETA y el resto? Bueno, pues una que yo creo que, bueno, hay dos diferencias. Una, que yo creo que ETA terminó el franquismo con cierta simpatía, reconocimiento o algo parecido, utilizar la palabra, el adjetivo que mejor os venga, por parte de un sector de la sociedad que había sido contrario al franquismo, pues por muchas razones. Había conseguido unos objetivos que consideraban igual que eran positivos, como por ejemplo terminar con el presidente del gobierno franquista, que supuestamente iba a suceder a Franco en mantener un régimen similar. Había asesinado a un policía como Melitón Manzanas, que era conocido torturador en muchos ámbitos de la sociedad. Y luego había ocurrido dos casos, uno fue el proceso de Burgos y otro la ejecución de 5 terroristas que, lejos de conseguir el objetivo que pretendía el régimen, que era que fuera un juicio ejemplarizante para que el resto de militantes de ETA abandonaran sus pretensiones, pues lejos de eso, por ejemplo, el proceso de Burgos se convirtió en un juicio que fue un altavoz en toda Europa, en todo el mundo, de cómo el funcionamiento judicial, las garantías procesales y demás en España dejaban muchísimo que desear. Se había empleado la tortura contra las personas que estaban enjuiciadas y demás. Fue un auténtico desastre, le salió exactamente lo contrario a lo que se pretendía. Y desde luego que la ejecución de los 5 miembros del FRAP, 3 miembros del FRAP y 2 miembros de ETA, también fue un desastre para la consideración internacional de España, puesto que hubo protestas y peticiones de indulto. El Papa creo que llamó como 3 o 4 veces al caudillo, al Francisco Franco, para que conmutara aquellas penas, pero no fue así. Y luego hay otro aspecto que es muy importante de por qué se diferenciaba ETA del resto de los grupos terroristas, y era el hecho de que ETA contaba con un apoyo social que el resto no contaba. El Grapo se ha mantenido muchos años, pero el Grapo siempre ha sido unos grupos, unas células ejecutoras de sus actividades y demás, pero nunca han tenido ningún tipo de respaldo social. ETA siempre contó con un respaldo social muy importante, que ya lo iremos viendo poco a poco cuando vayamos adelantando esto. Antes de pasar a la transición, sí me gustaría comentar que también surgieron, además de estos grupos que he comentado antes, que eran todos de izquierdas o de extrema izquierda, como el FRAP, el DRIL y el Grapo y ETA, también surgieron a finales del franquismo y principios de la transición unos grupos de extrema derecha, como los Guerrilleros de Cristo Rey, la AAA o incluso el Batallón Vasco Español, que también cometieron sus actos con toda la crueldad del mundo, y estos además con bastante impunidad por parte de las fuerzas de seguridad. Bueno, y pasamos a la transición, un momento que fue muy importante en nuestro país, porque pasamos de un régimen totalmente dictatorial dominado por el ejército a una democracia. Quiero rescatar una figura de la transición que a mí bueno, me parece a veces casi hasta enternecedora cuando veo algunas imágenes de televisión, y es el general Manuel Gutiérrez Mellado. Este hombre hizo 2 declaraciones que me parecen muy curiosas y que os las voy a comentar. 5 meses nada más, 5 meses después de la muerte de Franco, este hombre se compromete públicamente con el Estado de Derecho y pide a sus compañeros la incondicional subordinación al poder civil. Hasta entonces había estado 40 años mandando el ejército, y este hombre da un paso para adelante y dice: a partir de ahora manda a los ciudadanos. Y me parece una cosa muy importante, y luego veremos ya por qué. Y luego hizo una declaración también el 3 de noviembre de 1978 que también me pareció muy curiosa y que me gustaría compartir con vosotros, y es que dijo, así sin más ni más: el terrorismo de ETA deben resolverlo los propios vascos. En aquel momento yo no sé si se entendió muy bien o no se entendió muy bien, pero a mí me pareció que fue terriblemente acertado, y luego también veremos por qué. Bueno, la sociedad española está dispuesta a aceptar la democracia, que es lo que en realidad ansiaba, y se empiezan a aprobar pues, la Constitución y los diferentes estatutos de autonomía.
El Estatuto de Autonomía vasco se aprobó con el 90 y pico % de los votos que se ejercieron entonces. Es un porcentaje altísimo. No ha habido, yo creo que ninguna ley ni ninguna cosa que se haya aprobado en España que haya tenido tanto apoyo como el Estatuto de Autonomía. Es verdad que Herri Batasuna, que era el brazo político de ETA, por así decirlo, propugnó la abstención. Las únicas fuerzas políticas que votaron en contra fue Alianza Popular y Unión Nacional, que eran dos partidos claramente de derechas. Bueno, en estos momentos de la transición, ETA claro, se ve con el panorama de, bueno, habíamos trabajado durante el franquismo para liberarnos del franquismo y conseguir determinadas cosas para Euskadi, pero se ve en la transición y ETA dice, esto es un lavado de cara nada más. Aquí las estructuras franquistas siguen sosteniéndose y siguen manteniéndose. Con lo cual vamos a hacer una cosa. Vamos a presionar mucho más al Estado y así poder conseguir la independencia y el socialismo que queremos para nuestra tierra. Claro, era un Estado que se estaba en ese momento totalmente transformando. Es una transformación impresionante, de 40 años de dictadura militar a una democracia. Nunca había una transformación tan grande en España, no la volverá a ver, yo creo. Bien, bueno, pues lo que hicieron con esa manera de presionar que tuvo ETA fue, sin más, asesinando muchísima más gente. De ahí vinieron los años de plomo. De 1979 a 1981, quiero que tengáis en cuenta otro dato que se me olvidó decir. Durante el franquismo, ETA asesinó a 42 personas, que supone el 5% de todas las víctimas que generó en toda su historia. Solamente el 5%, ¿eh? Bueno, en estos años de los años de plomo famosos, del 79 al 81, ETA asesinó a 210 personas. Fundamentalmente eran fuerzas de seguridad del Estado, los llamados chivatos, que podían ser confidentes o no, pero en cualquier caso, cuando se mataba a una persona y se decía que era confidente, lo que sí se hacía era crear un terror en todas aquellas personas que pudieran ser confidentes o incluso vecinos de un guardia civil, para, cuidado, no hables mucho con el guardia civil, no vaya a ser que te consideren que eres confidente y termines como ha terminado esta persona. O sea, era también ejemplarizante. Cada vez que se mataba algo, a alguien se trataba de ejemplarizar a la ciudadanía. ¿Veis lo que pasa si hacéis estas cosas que puede que no sean tan esto, ¿no? Y bueno, otra de las consecuencias que tuvo esta marcha hacia adelante de ETA, con el incremento tan brutal de los atentados, fue el golpe de Estado. Un golpe de Estado que se transformó el 23 de febrero de 1981 y que probablemente muchos de vosotros recordaréis cómo entraron la Guardia Civil en el Parlamento, en la Cámara de los Diputados, y a tiros mandó sentarse a todo el mundo y los tuvo secuestrados pues unas cuantas horas. Cuando he mencionado antes la simpatía que me crea Gutiérrez Mellado es porque efectivamente en aquel 23 de febrero Gutiérrez Mellado, que iba de civil, vestido de civil, aunque era ministro de Defensa, creo que era en aquel momento, se levantó y trató de imponer a sus subordinados que abandonaran la actitud que estaban teniendo y tal, y casi el pobre le tiran al suelo. Bueno, fue un poco vergonzoso, pero bueno, era así. En esta época que ETA mata tantísimo, en estos años de plomo, quiero comentar una cosa también. Además de las fuerzas de seguridad del Estado y los chivatos que he comentado, también asesina a bastantes políticos del partido que entonces era mayoritario, que era Unión del Centro Democrático. Bueno, vamos a pasar un poco que... bueno, sí, cuando he mencionado lo del golpe de Estado, ahí queda en evidencia aquellas palabras de Gutiérrez Mellado donde dice que tenemos que al ejército le dice hay que subordinarse al poder civil, ¿no? Bueno, pues es evidente que las estructuras del ejército y de las fuerzas de seguridad no estaban adecuadas todavía a la democracia y de hecho se quisieron imponer a través del golpe de Estado. Bueno, en aquella época, ¿cuál era la reacción de la sociedad civil? Bien, pues muy pequeña y además con manifestaciones esporádicas. Yo no recuerdo ni me consta que hubiera muchas manifestaciones en contra de ETA en aquellos años en el resto de España. Pero en el País Vasco sí hay alguna manifestación. La primera que se convocó fue en 1978 y la convocó el Partido Comunista.
en Portugalete. Fue a raíz del asesinato de un periodista, José María Portell, que bueno, se convocó aquella manifestación donde se pedía estamos hartos de violencia y de asesinatos. Askatasuna eta bakea. Unos meses más tarde convoca el Partido Nacionalista otra manifestación en Bilbao, fue más grande, contó con el apoyo de más partidos políticos, pero también estuvo llena de polémica porque, bueno, porque no viene a cuento, pero de polémica. No fue una manifestación unitaria en cualquier caso. Y de estos años sí me gustaría mencionar un mes, febrero de 1981. En aquella época, bueno, Franco ya había pensado, con toda la industrialización del País Vasco, que debía poner una cadena de centrales nucleares por todo el norte de España que permitieran abastecer de energía a toda la industria que se estaba creciendo disparatadamente en el País Vasco. Bien, de toda aquella cadena de centrales nucleares, al final se quedó en una, la central nuclear de Lemóniz, que se construyó y de hecho que está construida, pero que nunca se puso en práctica porque el gobierno decidió que no fuera así. Bueno, en torno a esta central nuclear se creó un movimiento ecologista enorme y potentísimo que pedía que esa central nuclear nunca se llevara a cabo. ETA entonces empezó a hacer algo que luego lo ha repetido en varias ocasiones. Es intervenir en determinadas reivindicaciones ciudadanas que nada tienen que ver con las reivindicaciones que pide ETA, que son la independencia del País Vasco y el socialismo. Entonces intervino en aquel movimiento ecologista. Lo que consiguió, entre otras cosas, fue que aquel movimiento ecologista desapareciera y prácticamente no tuviera ya no se volvía a rehacer ni en años, vamos. Pero en cualquier caso, en aquel momento sí era una demanda la no construcción de la central nuclear de Lemóniz, muy extendida en todo el País Vasco, eso es la verdad. Bien, pues en esa actuación de ETA pone algunas bombas en la central nuclear, incluso mata a algunos trabajadores, y en febrero del 81 secuestra a un ingeniero de 39 años que se llamaba José María Rián. Y ocurre lo mismo que ha contado antes Lourdes, que se conoce a la víctima antes de que fuera ejecutada. A José María Rián da tiempo a que todo el País Vasco sepa quién es. Es un hombre que tiene 39 años, su mujer aparece en medios de comunicación pidiendo la liberación, se convoca una manifestación donde van hijos suyos, que tenía 5 hijos, van hijos suyos a aquella manifestación para pedir la libertad del padre, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que a todo el mundo nos llega hasta dentro quién era esa persona y por qué no había que matarla bajo ningún concepto, al margen de que te gustara más la central nuclear o menos. Bueno, ETA cumplió su palabra y efectivamente le ejecutó 8 días más tarde. Tanto la manifestación cuando se pedía la libertad de José María Rián como la manifestación de reacción a su asesinato, yo creo que fue un paso importantísimo y que hubiera supuesto un tropiezo de ETA enorme y posiblemente igual se hubiera podido plantear la necesidad de si continuarían o no continuarían, porque la verdad es que fue una reacción inmensa y seguro que algunos de vosotros recordáis aquella manifestación en Bilbao. Bueno, pues eso ocurrió en la primera semana de febrero. Una semana más tarde, solamente una semana más tarde, de que José María Rián apareciera en Zaratamo con un tiro en la cabeza, Joseba Arregui, un miembro de ETA, fue asesinado por tortura en las dependencias policiales de Madrid. Eso convirtió de nuevo a ETA en víctima. Y por supuesto, aquel paso tan grande que se había dado en contra de ETA y en contra de las barbaridades que estaba haciendo ETA, quedó neutralizado. Quedó neutralizado porque decías, bueno, es que realmente, joder, ¿cuál es la respuesta que está dando el Estado? Si es que les está matando en las cárceles. Bueno, no siempre ha sido así, pero en aquella época, en aquel momento sí fue así. Y todo el avance que se había dado con la desgraciada, con el asesinato de José María Rián, sufrió un retroceso con el asesinato de Joseba Arregui. Así, de esta manera, llegamos a la democracia, llegamos a los años 80 y los distintos gobiernos de la democracia hacen lo posible y a veces lo imposible por terminar con el terrorismo.
no solamente utilizan la vía policial, sino que también pues, toman medidas, por ejemplo, penitenciarias. Me acuerdo, Mujica Herzog, un ministro del Partido Socialista, elabora la estrategia de la dispersión de los presos. Hasta entonces habían estado todos juntos en Herrera de la Mancha, en una cárcel que está aquí cerca de Ciudad Real. Estaban ahí todos concentrados y, sin embargo, con Mujica Herzog dije, no, lo vamos a dispersar por toda España, de manera que ETA no pueda controlar a sus presos. Porque los presos de ETA no solamente eran presos capturados por el Estado, sino que eran presos de la propia banda. La banda les imponía lo que tenían que hacer y lo que no tenían que hacer. En esas circunstancias, cualquier replanteamiento de tu posicionamiento es imposible. O sea, la reinserción estaba absolutamente cerrada a cualquier preso de ETA, incluso por la propia banda. Bien, se emplearon, como he dicho, en medidas penitenciarias, se han abierto procesos de diálogo y de negociación. Yo creo que prácticamente todos los gobiernos democráticos lo han intentado y lo han hecho. Y luego también es verdad que se han inventado cosas erróneas, absolutamente, bueno, algunas no han sido inventadas, pero bueno, se han mantenido cosas que han sido totalmente incompatibles con un Estado de Derecho democrático, como por ejemplo fue el mantenimiento de la tortura y la creación de un grupo armado como el GAL, o sea, la utilización de la guerra sucia contra el terrorismo. Esto vamos, es absolutamente intolerable, estas dos últimas herramientas que utilizó, pero bueno, en cualquier caso estuvieron allí y las tuvimos que sufrir, sobre todo en el País Vasco. Volvemos otra vez a qué hizo la sociedad vasca. Bien, pues tenemos que tener en cuenta que cerca del 20%, probablemente no llegaran al 20% de la población vasca, apoyaba el terrorismo de ETA o por lo menos votaba a la opción que defendía Herri Batasuna, que en aquel momento era el partido político de la izquierda abertzale. Bueno, pues la verdad es que la actitud que tuvo la sociedad vasca deja mucho que desear. Yo reconozco que había miedo, yo he sentido miedo también, no me cuesta decirlo porque es que decir lo contrario es mentirme a mí misma y no me gusta mentirme. He sentido miedo, pero sobre todo la primera vez que fui a un gesto, a aquellas convocatorias que hizo Gesto por la Paz, que luego veremos cuando nací y demás, me resultaba terriblemente incómoda. Yo tenía claro que estaba totalmente en contra de la violencia de ETA, pero ponerme públicamente detrás de una pancarta y decirlo era señalarme delante de todos los vecinos que me quisieran mirar. Y todo el mundo iba a saber que yo estaba en contra de ETA. Eso me causaba incomodidad. De repente sabía que a partir de entonces yo no iba a ser una ciudadana anónima, no. Yo iba a ser Isabel Urquijo la que se pone detrás de esa pancarta que está diciendo que ETA está mal. ¿Qué significaba cuestionar a ETA en aquellos años? Pues aquella incomodidad era debido a que te acusaban incluso de ser poco vasco. Parecía que la identidad con el pueblo vasco solamente tenía el tamiz, el filtro de apoyar a ETA o no. Tú no podías querer al pueblo vasco si te sentías español. Mi padre es una persona que es votante bueno, no es un votante nacionalista vasco y sin embargo probablemente quiera más al País Vasco que cualquier nacionalista o cualquier miembro incluso de ETA o demás, ¿no? Pero bueno, quiero decir que en aquel momento sí que había esa identidad. Casi si estabas con ETA eras un buen vasco y si la cuestionabas no eras vasco y eras español. Claro, y si eras español eras el enemigo de ETA, el enemigo del pueblo vasco. Bien, bueno, pues precisamente hablando de lo que suponía el aislamiento social, el posicionarte en contra de esto, quiero otra vez recordar lo que le ocurrió a Dori Monasterio cuando a su padre le mataron por no llevarle en el taxi y ella durante muchos años no lo decía públicamente porque le daba vergüenza, porque le daba apuro, porque tenía la sensación de que si yo he sido víctima de ETA se va a producir ese aislamiento que he comentado antes que ocurría. Y recuerdo que en unas jornadas que estuve creo que fue en Extremadura, una mujer que era mujer de un guardia civil, que había sufrido, su marido había sufrido atentados en el País Vasco, comentaba que ella durante muchos años, durante todos los años que estuve viviendo en Euskadi, lavaba
el uniforme del guardia civil, de su marido, lo lavaba en la lavadora de su casa y lo tendía no en el tendedero donde la gente podía ver el uniforme, sino que lo colgaba en el baño, donde nadie lo viera, para que nadie supiera que aquella persona era guardia civil. Vivían absolutamente marginados de todo, solamente se relacionaban entre ellos. La sociedad vasca les dimos la espalda y yo la verdad es que es una cosa de la que hay que avergonzarse y sobre todo hay que pedir perdón. Yo en todo lo que de mí depende pido una y mil veces perdón a todas las personas porque la verdad es que se lo hicimos pasar muy mal. No solamente ETA que les mataba, sino la sociedad que no les acompañó. Durante muchísimos años no les acompañamos. Isabel, ¿estás hablando del año? Estoy hablando de antes de que surgiera Gesto por la Paz. Principios de los 80, ¿no? Sí. En aquellos momentos la calle era de ETA, claramente. Bueno, y luego además la sociedad vasca que yo creo que ha padecido de cierta enfermedad, que por desgracia creo que todavía la arrastramos un poquitín, algunos síntomas de aquella, empezó casi a comprender lo que hacía ETA. Mataban a un policía nacional, no pasaba nada. Pero si mataban de repente a un civil que no sabías quién es ese civil, la respuesta de la gente era, algo habrá hecho. Decía, ¿cómo que algo habrá hecho? O sea, entendemos y damos por bueno el juicio que hace ETA sobre cualquiera que vaya a asesinar. Bueno, pues eso era una cuestión muy extendida. El algo habrá hecho, el si le han matado, por algo será. Era otra de nuestras vergüenzas. Nos estás preparando muy bien para la entrada en el... Bueno, a ver, solamente quería comentar que la calle en aquellos años era claramente de ETA. Si había cualquier reivindicación, que me da igual que fuera laboral, estudiantil, ecológica o lo que fuera, cualquier reivindicación al final terminaba monopolizándose por parte de la gente de ETA. Y voy a aprovechar para deciros una cosa. Os recomiendo, si hay alguna persona que todavía no ha visto la serie de Patria, que la vea. Que la vea. Podéis leer el libro si queréis, pero yo creo que la serie está mejor. Porque la serie realmente refleja ese pueblo donde casi hasta falta el aire para poder vivir con normalidad. Bien, me voy a centrar ahora en la calle. Es de la izquierda abertzale y en noviembre de 1985 surge el Gesto por la Paz. Lo que he dicho al principio, que eran una de las dos cosas más positivas que había ocurrido en el País Vasco, según mi punto de vista, claro que probablemente no lo comparte todo el mundo, pero yo así lo pienso. Surgió Gesto por la Paz de manos de un colegio, del Colegio de Escolapios de Bilbao. En este colegio, después de unas jornadas por la paz, decidieron salir a la calle y hacer una concentración de 15 minutos en silencio cada vez que se produjera una muerte relacionada con esa violencia que nos estaba comiendo fritos a los vascos. Entonces, bueno, pues estas personas, como he dicho antes, lo incómodo que era decir algo en contra de ETA y demás, pues estas personas no solamente salen a la calle, sino que incluso en las primeras concentraciones, como luego veremos en el documental, se les graban, las cámaras de televisión les graban y salen todos los telediarios, el telediario de toda España sale que han salido unos grupos de ciudadanos y tal. Bueno, este paso, que fue muy valiente y muy novedoso, enseguida se empezó a extender por Bilbao, por Vizcaya, surgieron otros grupos en Guipúzcoa y al final se creó una especie de coordinadora, que se llamó así la Coordinadora Gesto por la Paz de Euskal Herria en 1989, que estaba formada por decenas de grupos locales que cada vez que se producía esa muerte se manifestaban de la misma manera, 15 minutos de silencio protestando por la muerte de esa persona. Vuelvo otra vez a Gutiérrez Mellado, que os he comentado antes. Este problema lo tienen que solucionar los vascos, efectivamente. Nosotros decidimos libremente que solamente teníamos que ser los vascos. Gesto por la Paz nunca estuvo fuera. No es que no se manifestara fuera, sino que nunca tuvo un grupo fuera de Euskadi porque pensábamos que nosotros teníamos el deber, la obligación moral de decirle a ETA que no mataba en nuestro nombre, que en nuestro nombre no lo hacía. Si hubiéramos sido, en vez de los 30.000, 40.000 que fuimos en Gesto por la Paz, si hubiéramos sido los 2 millones de ciudadanos que somos en Euskadi, ETA probablemente se hubiera terminado en el 1986, pero no fue así y por desgracia tal. Y aparte de nosotros teníamos la legitimidad de hacerlo.
Si hubiera ocurrido que toda España se hubiera puesto a manifestarse en contra de ETA, la interpretación que se hubiera hecho es el enemigo está respondiendo a lo que hacemos nosotros. No, 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 no. El enemigo no. Nosotros, los vascos, somos los que tenemos que decirle a ETA que no. Y así lo hicimos. La única línea roja que nos trazamos en Gesto por la Paz fue el respeto a los derechos humanos de todas las personas. Esa fue la única línea que nos trazamos. No había ninguna línea, ni ningún nada de ideológica, ni estratégica, ni nada. En la década de los 90, 1990, bueno, ocurrió lo que igual algunos, no sé, bueno, algunos de los que sois más de mi edad recordaréis, que fue la Expo de Sevilla y las Olimpiadas de Barcelona. Bien, pues el gobierno tuvo que protegerse y entonces yo imagino que pactaría con el gobierno francés y empezaron a poner en entredicho lo que se había llamado antes el santuario francés. El santuario francés consistía simplemente en un espacio en Francia, en el sur de Francia, donde los etarras, una vez cometido cualquier asesinato, que daba igual el pelo del asesinato que hubieran cometido en España, cruzaban la frontera y allí no les perseguía absolutamente nadie. Y vivían en total impunidad. A partir de ese año, a partir de la década de los 90, he dicho 1992, pero bueno, a partir de la década de los 90, el santuario francés ya no es tan cómodo para los miembros de ETA y ya el Estado francés empieza a presionarles un poquitín. Todavía, por lo visto, en Europa debía existir dudas sobre si vivíamos en una democracia o éramos un franquismo un poco edulcorado. Bueno, por suerte aquellas cosas fueron cambiando y ya se empezaron a dar cuenta de que realmente era una democracia y que la gente expresaba libremente en nuestro país. En 1992, ETA sufre un durísimo revés con la detención de toda la cúpula de la organización en Bidart, en Francia. Entonces, claro, es un golpe tremendo para ETA y en esa especie de catarsis y a ver, ¿qué hacemos ahora? Lo que hicieron fue una huida para adelante. Y esa huida para adelante fue la elaboración de una ponencia que se llamaba la ponencia Oldartzen, que derivó luego en algo que hemos llamado la socialización del sufrimiento. De la ponencia Oldartzen quiero hacer un comentario de una cosa que me parece que es interesante. Esta ponencia, que se elaboró en el mundo de la izquierda abertzale, no solamente afectó a las directrices que luego fuera a llevar a cabo ETA, sino que fue aprobada por todos y cada uno de los miembros de Herri Batasuna de todas las asambleas municipales de toda Euskal Herria. La ponencia Oldartzen se votó en cada municipio de Euskadi y de Navarra, y en todas se aprobó. O sea, todo lo que ocurrió después, toda la socialización del sufrimiento, sí tiene unos responsables. Es verdad que unos se llaman ETA, pero otros se llaman toda la izquierda abertzale que apoyó esa estrategia. ¿En qué consistía esta estrategia? Bueno, pues en primer lugar, en que el terrorismo lo debía sentir toda la sociedad. Ya no vamos a matar solamente a guardias civiles, policías nacionales, a un miembro del ejército, no, no. Tiene que sentirla toda la sociedad, y entre ellos, y de manera destacada, los políticos. Entonces los políticos empiezan cuando digo los políticos de todo rango. Podría ser pues, de políticos de muy alto nivel, como por ejemplo Fernando Buesa, que fue vicelendakari del gobierno vasco, hasta concejales de partidos no nacionalistas, como el Partido Socialista o el Partido Popular, de un pueblo remoto que no tenían, igual le habían votado 15 personas. Bueno, pues da igual. Esas personas también podían ser objetivos de ETA. De hecho, a veces se veían cosas tan kafkianas en el País Vasco como que una mujer de la limpieza que había prestado su nombre para ir en unas listas del Partido Popular de Amorebieta, por ejemplo, pues se veía con escolta, la mujer limpiando por el colegio o lo que fuera y una escolta detrás, porque realmente su vida corría peligro. Y de hecho, por desgracia, ETA nos demostró que efectivamente que la vida de todas esas personas estaba en peligro, porque asesinó a muchísima gente así. Bien, pues Isabel, para los menores de 20, Izquierda Abertzale. Izquierda Abertzale es todo el ámbito político que de alguna manera comulgaba con ETA y que votaban a Herri Batasuna en un momento, luego a Batasuna, etcétera, etcétera. Que votaban a Izquierda Abertzale, así, bueno. Era como toda esa parte de la sociedad vasca que claramente apoyó
la violencia de ETA y la estrategia que llevaba, que hubiera personas que no compartían concretamente la violencia de ETA. Yo creo que eran una minoría, pero vamos, mayoritariamente se compartía. Gracias. Bien, uno de los... bueno, aparte de que, además de matar a jueces, perdón, a políticos, también empezaron a matar a jueces, a periodistas, a archañas incluso, que la archancha es la policía vasca, pero que hasta entonces no se les había tocado, no había intentado contra entonces, a partir de entonces sí que se empieza a tocar, bueno, a asesinar y demás, y bueno, en fin, a profesores de universidad, etcétera, etcétera. Estas muertes, claro, tienen un especial eco mediático. Ya sabéis que el terrorismo lo que busca siempre es el eco mediático. No quieren la desaparición de la persona, no le cogían a una persona, se la llevaban a un sitio escondido, le mataban y la enterraban y ha desaparecido. No, eso no interesaba. Interesaba que esa muerte se oyera en todas partes, que sus actos tuvieran un eco espectacular. Era una manera de poder poner foco en la reivindicación que estaban tratando de desarrollar. Bien, pues esta política de socialización del sufrimiento, cuando ETA la puso en marcha, con la primera persona a la que asesinó fue a Gregorio Ordóñez, un político del Partido Popular del Ayuntamiento de San Sebastián, que tenía 37 años, un hijo prácticamente recién nacido, y que lo mataron en la parte vieja cuando estaba comiendo. Yo recuerdo que su muerte me impactó mucho porque, la verdad, cuando me enteré, me salieron las lágrimas y pensé que nos iban a matar a todos, porque era increíble, o sea, estaban matando a tantísima gente, además tan cercana, cada vez más cercana, que decías, joder, es que era tremendo. Bueno, otra de las cuestiones que promulgaba o que quería llevar adelante en la socialización del sufrimiento era que la violencia no solamente se iba a ejercer por parte de ETA, sino que también se iban a crear unos grupos, bueno, de hecho ya existían un poco, que iban a actuar en las ciudades y en los pueblos. Era lo que se llamaba Kale Borroka. Kale Borroka, bueno, en realidad también es no sé, como una guerrilla urbana, por así decirlo. Bien. Estos jóvenes que se iniciaban con la Kale Borroka creaban un clima de tensión y de violencia en todas las ciudades y pueblos del País Vasco enorme, enorme. Había lugares en Bilbao, que es donde yo vivo, que cualquier fin de semana, o incluso cualquier día casi, que hubieran ellos convocado alguna cosa, era totalmente inseguro que salieras a la calle, porque te podías jugar el tipo, o te podías ver envuelta en un incendio o envuelta en cualquier cosa. Y hemos de recordar una cosa, que esta violencia callejera también causó víctimas mortales. Concretamente, Ambrosio Fernández, en 2007, era un vecino de Mondragón que murió a causa del humo producido cuando quemaron un cajero automático. Pero luego también hubo muchos supervivientes. Me estoy acordando de Jon Rizagarna, que era un ertzaina, que acudió a unos disturbios y aquella llamada que había hecho la policía era una trampa, y cuando llegaron les abrasaron a cócteles molotov, y este hombre tuvo el 55% de su cuerpo quemado. De hecho, cuando lo llevaron a la unidad de quemados en Cruces, prácticamente no daban un duro por su vida, pensaban que moriría. Hace poco leí una noticia que le habían hecho un reconocimiento a la chancha, o sea que siguió vivo y demás, pero bueno, os imagináis en condiciones de vida le ha podido quedar. Y otra cosa casi típica de aquella socialización del sufrimiento fue la campaña de secuestros que desarrolló ETA. Desde mayo de 1995 hasta el 1 de julio de 1997, ETA tuvo secuestradas a 1 o 2 personas permanentemente. Entonces, Gesto por la Paz, en aquel momento desarrolló una campaña de sensibilización y de concienciación de la sociedad en contra de los secuestros, en contra de la libertad, de lo que estaba suponiendo que estas personas no tuvieran la libertad que se merecían. Y bueno, empezó a utilizar el lazo azul, que ya lo había creado previamente antes, a convocar movilizaciones semanales, los lunes sin faltar, y luego realizaba actos simbólicos, manifestaciones multitudinarias, etcétera, etcétera. Bien, en estas concentraciones semanales, que eran todos los lunes, la izquierda abertzale, a los que apoyaban a ETA y demás, convocaron concentraciones enfrente.
con la intención, yo creo, que de hacernos desistir de que pidiéramos la libertad de nadie y de echarnos otra vez de la calle. No era cómodo para la izquierda abertzale, que la calle había sido su territorio, su propiedad, tener en cuenta que no ganaban en las urnas porque solo tenían el 18-20% de los votos, pero sí querían ganar legitimidad usurpando la calle, ocupándola y haciéndola suya exclusivamente. Bien, pues como cuando Gesto por la Paz nace, pues ya empieza a haber ahí un poco malestar porque estaban estos ahí pidiendo la paz. ¡Joder! Pesados. Bueno, el caso es que se empezaron a convocar enfrente. En un principio solamente gritaban Euskal Herria Eskatu y ya está. ¿Qué quiere decir? Euskal Herria, libertad. Bueno, no pasa nada. Pero según iban pasando los meses, porque claro, fueron 2 años largos de reclamar la libertad de las personas secuestradas, las amenazas, insultos y agresiones hacia quienes pedíamos la paz ya se fueron haciendo el pan nuestro de cada día. Y muchas veces era realmente insoportable. Yo recuerdo que nosotros decíamos que teníamos el síndrome de los lunes. Yo el domingo a la tarde no estaba mal porque al día siguiente tenía que empezar a trabajar. Eso me daba igual. Me encontraba mal porque al día siguiente tenía que ponerme detrás de una pancarta donde no sabía si me iban a caer piedras, si me iban a alrededor con pintura, si iban a venir a insultarme a esta distancia, qué me iban a hacer. Era una tensión horrorosa la que soportaba en aquellas concentraciones, horrorosa. Aún y todo, era impensable que renunciáramos a seguir reclamando eso. Lo primero, porque la calle también era nuestra, y sobre todo, porque estábamos pidiendo la libertad de unas personas que estaban secuestradas, injustamente secuestradas, y que teníamos que mantenernos allí. Bueno, así que pasamos con ese miedo y con ese nervio, pasamos aquellos años viviendo y sufriendo la socialización del sufrimiento. Bien, el 1 de julio de 1997, la Guardia Civil liberó a uno de los secuestrados, que se llamaba Cosme del Cló, que era un hijo de industrial, imagino que pagarían su dinero y tal, y otra de las personas secuestradas era José Antonio Ortega Lara. Este pobre hombre, porque así lo tengo que decir, no había manera de que él ni su entorno pudiera pagar lo que estaba ETA pidiendo, porque lo que ETA pedía era que se acercaran a todos los presos de ETA a cárceles próximas al País Vasco. Y esa decisión solamente la podía adoptar el Gobierno de España. El Gobierno de España dijo que no iba a ceder al chantaje que planteaba el terrorismo. Entonces, tuvo la grandísima suerte, después de 500, creo que fueron 40 y pico días secuestrado, es el secuestro más largo que ha habido en España y que supongo que habrá, 500 y pico días secuestrado, que por lo visto los secuestradores ya lo dejaron abandonado a su suerte porque había perdido muchísimos kilos, no iba a tener ningún resultado su secuestro, pues casi lo habían dejado ya casi por muerto, y la Guardia Civil lo liberó. Tuvo la grandísima suerte de encontrar el zulo donde estaba Ortega Lara secuestrado. En aquellos años, para que veamos un poco la crueldad de ese mundo de la izquierda abertzale, el titular de Egin, que era un periódico de la izquierda abertzale, fue el siguiente: Ortega Lara vuelve a la cárcel. Hay un pequeño detalle para que lo entendáis, que se me ha olvidado decirlo, perdonad. Ortega Lara era funcionario de prisiones. Y lo había secuestrado ETA, chantajeando al gobierno para que acercara a los estos. Bien, pues el titular de Egin es Ortega Lara vuelve a la cárcel. Bien, otra declaración de Florena Oiz, que era un dirigente de la Mesa Nacional de aquellos días, porque por supuesto la liberación de las 2 personas secuestradas fue un momento de alegría para la inmensa mayoría de la sociedad vasca, por supuestísimo. Bueno, pues Florena Oiz dijo: después de la borrachera viene la resaca. Y efectivamente, 10 días más tarde de la liberación de Ortega Lara y de Cosme del Cló, ETA secuestra a Miguel Ángel Blanco. Ya habéis oído hablar antes de Miguel Ángel Blanco, era un concejal de 29 años del Partido Popular en Ermua, y otra vez ETA le secuestra y vuelve a pedir lo mismo al gobierno, que acerque a los presos a las cárceles vascas. El gobierno no puede caer, un gobierno elegido democráticamente no puede caer en el chantaje de la banda terrorista y se mantiene firme en su convicción de que lo mejor era tener a los presos lejos.
Bueno, luego cuando veáis el documental os daréis cuenta de que en Gesto por la Paz no estábamos de acuerdo con aquello, pero bueno, en cualquier caso era una estrategia diseñada por unas instituciones democráticas que puede estar a favor o en contra de ellas, pero era la institución lo que se estaba vulnerando. O sea, realmente una decisión democrática era lo que se estaba poniendo en cuestión. El gobierno no accedió y después de efectivamente conocer quién fue Miguel Ángel Blanco, quién era su novia, cómo le gustaba tocar la batería, en dónde había estudiado, dónde estaba trabajando, después de todo, ETA lo asesinó. Le dio un tiro y unas horas más tarde murió en un hospital de San Sebastián. Es verdad que la reacción que hubo en el País Vasco, las manifestaciones en general, pero sobre todo la que hubo en Bilbao, pidiendo la libertad de Miguel Ángel Blanco, yo creo que no se había visto nunca ninguna parecida ni se volverá a ver. Fue una manifestación inmensa. Inmensa estuvo, yo creo que todo el pueblo vasco estaba allí. Es más, me atrevo a decir que incluso dentro de la propia izquierda abertzale no estuvieron cómodos con cómo se llevó aquello, porque yo creo que en la propia izquierda abertzale sí se resintieron de hasta qué extremo se habían llevado las cosas. En cualquier caso, lo mismo que con lo de José María Ryan hubo un retroceso, aquella firmeza de manifestarnos en contra de ETA tuvo el retroceso cuando mataron a Joseba Arregui. En este caso también hubo un pequeño retroceso. Y antes he mencionado dos cosas que me parece que fueron muy importantes. Una de ellas fue el Pacto de Ajuria Enea. Bien, pues después del asesinato de Miguel Ángel Blanco y toda esa reacción tremenda que hubo en el País Vasco en contra de ese asesinato, se produjo una cosa que me pareció dramática, que fue la ruptura del Pacto de Ajuria Enea. La unidad de todos los partidos políticos frente a la violencia se rompió y para siempre. Y además no se ha vuelto a recuperar, y bueno, ahora ya no estamos en esa situación, entonces tampoco, pero por desgracia ya incluso las convocatorias que se convocaron que se hicieron para luchar contra y manifestarse en contra del terrorismo, ya muy pocas veces fueron unitarias. Yo creo que de las pocas organizaciones el que hacía convocatorias unitarias fue Gesto por la Paz, porque era una organización terriblemente plural y el mensaje que era, efectivamente, era un mensaje unitario, un mensaje que podía ir cualquier persona de cualquier ideología, incluso pudiendo ser de la izquierda abertzale. O sea, se podrían sentir cómodos siempre y cuando no compartieran la violencia, se podrían sentir cómodos en nuestro mensaje, el mensaje de Gesto. Isabel, muchas gracias por el esfuerzo de síntesis histórica que estás haciendo y que además no es abstracto, sino cuajado de experiencias concretas. Pero estamos con media hora de retraso horario, no, pero termina bien. No, simplemente quiero comentar lo siguiente. Ya con el siglo XX las cosas ya cambiaron. La lucha policial contra ETA era muchísimo más efectiva. Llegó al momento en el que ya las cúpulas de ETA se detenían prácticamente cada mes. O sea, ya estaba rayando en la vergüenza ETA, porque es que no tenía ningún tipo de operatividad en esas condiciones. Luego se creó la ley de partidos y por fin se le privó a la izquierda abertzale de tener aquellas dos herramientas que tenían, la lucha armada y la lucha política. A partir de entonces, si habían optado por la lucha armada y no pensaban renunciar a ella, muy bien, pero perdían la lucha política. No iban a poder hacer política, no podían hacer juego político si estaban asesinando a sus contrincantes políticos, a sus adversarios políticos. Bueno, se iniciaron una serie de contactos con ETA que derivaron en todas estas treguas que hubo en los primeros años del siglo de los 2000. Y en cuanto a los presos, pues hubo una cosa que fue curiosa, que es esa cerrazón que había habido en todo el colectivo de presos vascos, pues se rompió un poco cuando un grupo de presos que estaban en Anclares de la Oca creó lo que se llamaba la Vía en Anclares. Era un grupo de presos donde cuestionan la utilización de la violencia, incluso empiezan a trabajar para acercarse a víctimas y pensar en otro tipo de situaciones. En cualquier caso, sí se plantean que no tienen nada que ver con ETA y, por supuesto, que ETA no tiene ningún sentido. Luego hay otra cosa que a mí sí me parece importante y que contribuyó al final de ETA, que fue, como recordáis, el 20 de octubre del 2011. Y fue un atentado que hace poco se ha cumplido los 20 años. El 11 de marzo del 2004, os he de confesar que para mí fue el peor día de trabajo en Gesto por la Paz.
Y ese día me hundí en la miseria. No podía soportar que ETA hubiera hecho la atrocidad que estábamos oyendo cada momento que estaba ocurriendo en Atocha y cercanías. Para mí es verdad que fue una liberación malsana, porque no puede ser eso bueno, pensar que fue Al-Qaeda. Bien, en cualquier caso, lo que quería decir, que no eran mis asuntos personales, que no tienen nada que ver, lo que sí quería decir es que un atentado de la dimensión del 11M creo que descolocó a ETA, dijo. Este tipo de terrorismo nos desborda. Y yo creo que todos estos condicionantes que he mencionado, que ocurrieron en los primeros, durante el inicio del siglo XXI, fue lo que obligó a ETA a desistir y a reconocer que no podía hacer más. Y ahora vais a ver el documental este de Gesto por la Paz, que sí me gustaría eso, que tengáis en cuenta no solamente las dificultades que había conquistar la calle por el hecho de que estaba ya conquistada por la izquierda abertzale y no nos dejaban hueco, querían que nos marcháramos, sino porque la sociedad vasca se había acostumbrado al asesinato. El asesinato había terminado siendo una rutina y es mucho más normal manifestarse frente a cosas extraordinarias que frente a lo que tienes todos los días delante. Y eso era lo que ocurría en Euskadi, que todos los días desayunábamos o comíamos o cenábamos con un asesinato. Y reaccionar ante eso era muy difícil. Convencer a la gente de que eso había que pararlo era muy difícil. Lo mejor es que veamos un poco el documental, que os parezca interesante, a pesar de que había una chica antes fuera que le he oído que decía que lo interesante vino a la tarde. Bueno, pues espero que lo que he dicho yo y sobre todo lo que vais a ver ahora os parezca también interesante. Muchas gracias.